Aprovechar y podemos orar una vez más, si pueden acompañarme. Señor, te agradecemos, Señor, por este tiempo, Dios, y por tu palabra, Señor, que en tu misericordia tú nos has dado, Señor. Queremos estar atentos a tu voz hoy, confiar, Señor, en ti, Dios, que pueda de mi parte ser fiel a tu palabra, Señor, evitar hablar por mí mismo, Señor, y buscar, Señor, que tú tengas la prioridad, Señor, en todo esto, Dios. Y que mis hermanos y todos los que escuchen el mensaje de hoy también puedan estar con corazones dispuestos, Señor, a tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Hace tiempo vi una vez un video, no sé si era verdad o no, pero contaba que un profesor había hecho un examen a sus alumnos y que poco a poco iba acercándose a algunos alumnos que parecía que estaban dormidos y los iba sacando del salón. Y cuando terminó el examen, el profesor les dijo a los que estaban aún en el salón de clases, les dijo, bueno, todos los alumnos que salieron están aprobados, ustedes no. Los alumnos no entendían por qué y el profesor les explicó que en el examen, en la primera parte, antes de las preguntas, decía, cuando termines el examen, acostate y me voy a acercar y salís en silencio. La lección de que este profesor les quería dar era que ellos no leían todo lo que decía en el examen, sino solo lo que les interesaba. No sé ustedes, pero me ha pasado miles de veces, y no solo en la lectura, sino al escuchar a alguien también, que el problema de esto no es un accidente, sino va más allá de esto. Cuando nuestros pensamientos y nuestras ideas, motivaciones son más importantes que lo que escuchamos. O cuando pensamos que escuchamos, pero eso no tiene un impacto real en nuestra vida. Vamos a ver en este texto esta misma verdad, solo que de un modo mucho más profundo. Versículo 19, y vamos a ir leyendo esta primera parte que habla acerca de la importancia de oír. Versículo 19 y 20 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Algunos han llamado esta carta de Santiago el proverbio del Nuevo Testamento, porque está llena de proverbios, de consejos buenos y sabios. Y recordamos también, una vez más, que esta carta no está dirigida únicamente a una iglesia como el resto de las cartas del Nuevo Testamento, sino que está dirigida a todos los cristianos. Por lo tanto, debemos pensar que Santiago también escribió esta carta para nosotros. ¿Sí? Él no estaba pensando en una iglesia en específico, estaba pensando en todos los cristianos. Así que todo cristiano debería sentirse identificado con lo que dice esta carta. Si esta mañana, cada uno de nosotros, dentro de todos tus pensamientos que surjan al escuchar esta prédica, hay al menos un solo pensamiento, no importa lo difuso y pequeño que sea, si al menos hay un pensamiento en cómo estas verdades se aplican en tu vida, olvida todos los demás y aférrate a ese pensamiento. Volviendo a este texto, en estos dos versículos vemos lo que podría ser un proverbio popular, ¿no? O sea, podríamos decirle de otra manera, escuchar atentamente con rapidez, pero responder ni enojarse apresuradamente. Básicamente es como decir, pensá 2 veces antes de hablar, ¿no? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con esa expresión y tal vez hasta de cierta manera lo hemos intentado. Y la misma Biblia prueba esto, ¿no? Es sabiduría real, claro que sí. Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente.
este proverbio explica bien el mismo principio, que cada persona debiera ser, debiera ser, pero que por causa de nuestro pecado actuamos de esta manera. Somos más rápidos en hablar que en escuchar. Esto no quiere decir que debemos de hablar despacio o que tenemos que tener un oído agudo para escuchar todas las cosas que se están hablando. No quiere decir esto. Y tampoco, si sos una persona tímida y callada, tampoco no debes sentirte identificado. Ya dijimos que esto es para todo cristiano. Lo que quiere decir este texto es que prestemos atención, que examinemos lo que estamos escuchando en nuestra mente una, 2 veces. Es básicamente sinónimo de ser prudente, de actuar con sobriedad, con moderación o con cautela. Y por el contrario, hablar mucho, como dice en Proverbios 10:19, que acabamos de leer, que dice que hablar demasiado traerá inevitablemente el pecado. Vamos a pecar cuando hablamos demasiado, pero no se refiere nada más a hablar mucho, se refiere a hablar con rapidez, a hablar sin pensar, y que todos somos buenos en eso. Les doy un ejemplo y una pregunta a la vez y espero que todos se sientan identificados, en especial si sos de hablar mucho. Pero ¿no les ha pasado que están diciendo algo y después al terminar la conversación volvemos a casa, una conversación tal vez emotiva, que teníamos muchas ganas de decir cosas y las dijimos y luego llegamos a casa y decimos, ¿qué dije? Metí la pata, ¿no? Sin duda, cuando hablamos demasiado terminamos diciendo cosas que no son o que no son buenas. Terminamos pecando. Eso pasa porque no pensamos antes de hablar. Y la razón detrás de esto es que somos orgullosos. La razón detrás de nuestro pecado al hablar es que somos orgullosos. Creemos que tenemos la razón siempre en todo y por eso estamos más preocupados que otros nos escuchen nuestros argumentos antes que nosotros escuchemos a otros. O que seamos el centro de atención y todos escuchen nuestras buenas historias, nuestros chistes o lo que sea. Pero hablar mucho no es simplemente cometer un error. No es simplemente cometer un error. Ups, dije algo que no debía. Qué chiste, no se escuchó bien, no sonó bien. La Biblia nos muestra que esta imprudencia lleva al pecado y el pecado, como dice unos versículos antes en Santiago 1:15, lleva a la muerte. Cuando el pecado es consumado, Santiago 1:15, engendra la muerte. Santiago 3:5 dice también, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. La imprudencia de nuestro hablar trae pecado y el pecado engendra la muerte. Nos escandalizamos cuando escuchamos que otros pecan con adulterio, con robo, con adicciones, pero la Biblia presenta nuestro pecado de hablar al mismo nivel, en el mismo nivel. Ofendemos con facilidad, hablamos mal de nuestro gobernante sin culpa alguna, atacamos con dureza a otros hermanos, hablamos con malas palabras incluso como parte de nuestro lenguaje, humillamos a nuestros hijos o cónyuges, hacemos burla a otros en el contexto del trabajo, nos burlamos de algunos más indefensos, somos chismosos y hablamos mal de hermanos, amigos, pastores a sus espaldas. ¿Saben cómo se llama esto? Hipocresía. Hipocresía. Y es igual de grave que todos los pecados que antes mencionamos. Tal vez por el adulterio, el robo, adicciones u otros pecados algunos sentirán culpa, pero por pecar con nuestra lengua todos deberíamos de sentirnos responsables. Les doy un ejemplo. Cuando estaba en la escuela teníamos una compañera a la que molestaban mucho. En una charla un día le preguntamos sobre ella y aún recuerdo sus palabras claramente cuando dijo: yo no sirvo para nada, yo quiero morirme. Todos muy hipócritas le dijimos: ¿por qué? ¿Por qué vas a decir eso?
cuando todos éramos los principales responsables que ella se sintiera así. Y de cierta manera lo sabíamos todos. Por suerte ella ahora está mejor, pero todos participamos en malos chistes que hundieron a esa persona. No debemos pensar que lo que decimos es inofensivo. Lo que decimos no es inofensivo. La Biblia no lo expone de esta manera. Santiago dice que de la lengua, y del orgullo del corazón del hombre nacen las guerras, una pequeña llama que genera un incendio enorme. Lo que digas puede terminar quitándote tus amistades, la reputación de otro, tu familia, tus hijos, incluso la vida de otro. Pecar con nuestras palabras no es un juego y no es inofensivo, trae muerte. El pecado de la lengua, como dice en este texto, no queda solo en hacer malos chistes o ser chismosos, sino que va más allá. En el mucho hablar, en la imprudencia, también hay ira. También dejamos correr nuestras emociones de manera deliberada. Y sin desconectar el enojo de la imprudencia de lo que estamos diciendo, el texto dice, tardo para la ira, y en el versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O dicho de otra forma, se puede decir, pues la ira del hombre no trabaja o no produce la justicia de Dios. Una frase un poco rara, ¿no? Me cuesta un poco entenderla en lo personal, a mí me costó entenderla un poco, pero básicamente lo que está haciendo, lo que quiere que nosotros entendamos es que hablar imprudente o la falta de control en nuestro enojo puede estar mostrando un síntoma de un corazón no regenerado. Que los pecados de nuestra lengua pueden ser un síntoma de un corazón no regenerado, un corazón que no ha nacido de nuevo. Quisiera darles una ilustración y que la puedan recordar siempre que veamos Santiago. Yo la titulé El monstruo de barro. El monstruo de barro, para explicar cómo somos. Cuando una persona no ha conocido al Señor, es como un monstruo de barro que está inundado de barro por todos lados y el barro le ha cubierto los ojos. Está hundido en él y no puede ver nada. Todo es oscuro. Este barro es nuestro pecado, pero cuando Dios lo rescata, de eso transforma su corazón y Cristo lleva a la cruz la culpa de nuestro pecado. Nos ha hecho justos ante Dios. Entonces nos limpia nuestros ojos y podemos ver por primera vez lo que éramos pecadores. Su luz ilumina el lugar y finalmente vemos. Pero seguimos, aunque nos ha sacado, seguimos inundados de pecado, de barro. Entonces Cristo, que es paciente y amoroso con nosotros, empieza con mucho cariño y con cuidado a mostrarnos: en esta parte está sucio. Y nosotros lloramos y nos dolemos al ver el pecado, pero pasado el tiempo nos dice nuevamente: en esta otra parte también está sucio. Y poco a poco nos va mostrando nuestro pecado, y esto pasa constantemente, y cada vez que pasa es doloroso, porque no solo ver que estamos mal, sino nuevamente que debemos morir si queremos que Dios nos cambie en esta nueva área de nuestra vida. Pero puede haber algunos casos de personas que han escuchado el Evangelio e incluso aprenden muy bien la teoría y pueden dar clases sobre temas muy complejos teológicos. Incluso se han dado cuenta de ciertos pecados en su vida, pero siguen con los ojos cubiertos, cegados, y Cristo aún no los ha sacado del barro. Santiago quiere hacernos ver a través de toda la carta cuáles son estas muestras o estas evidencias de una fe verdadera o de una fe falsa. Y quiere que veamos si nosotros todavía estamos hundidos o si Dios nos ha sacado, Cristo nos ha sacado de esto. Y vamos a ver en los siguientes versículos que no solamente se trata de un buen consejo, que es lo que vimos ahora, un proverbio hermoso que nos habla de una verdad real en nuestra vida,
de no ser imprudentes y de lo dañino que es el pecado, sino que quiere que veamos esto aplicado de una manera mucho más amplia. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Esta segunda parte vemos el propósito de Santiago, que no era simplemente un consejo más, no era simplemente una recopilación de proverbios. Incluso esto también nos debe hacer pensar en el mismo libro de Proverbios y no tomarlo siempre todo aislado del resto de la Biblia. Hay verdades más grandes que quiere decirnos Dios a través de su palabra, más que simplemente vivir bien o hacer bien las cosas. En el versículo 20 que acabábamos de hablar, nos dejó ver que esta imprudencia finalmente nace de un corazón malo. Por lo que en el versículo 21 dice, por tanto, desechando toda inmundicia, dejando nuestro pecado atrás, recibid la palabra implantada. ¿Y esto qué es palabra implantada? ¿A qué se refiere con esto? Santiago usa varios sinónimos para hablar de la misma cosa. A veces parece que se va a otro tema o que se está refiriendo a otra cosa, pero en realidad simplemente está siendo poético en la forma de hablar. Él quiere usar diferentes ilustraciones o habla de la misma cosa y le pone otro nombre y uno se confunde pensando que va a hablar de otro tema, que ya se fue del tema, pero no, sigue hablando de lo mismo. Entonces, al hablar de palabra implantada, o en el versículo 10 dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. En el 25 dice, la ley de la libertad. También dice la ley perfecta. Debemos entender que se refiere a lo mismo, la palabra de Dios. Pero principalmente al énfasis de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver que la Biblia no es simplemente palabra de Dios con muchos consejos y muchas verdades, sino que está toda conectada y tiene un tema principal, un énfasis. Y ese énfasis es el Evangelio, es Cristo, es la obra de Cristo. Y Santiago lo entiende bien y entonces quiere que pensemos en la palabra no solamente como la Biblia, sino como ese Evangelio de Dios. Si miramos nuevamente el versículo 19, hasta aquí, parece que simplemente empezara con un proverbio, pero ahora nos lleva un poco más allá y nos dice, sean prontos para oír y tardos para hablar, tardos en su orgullo, en el enojo, pero sobre todo sean prontos para oír o recibir con humildad la palabra implantada. ¿Por qué? Porque es poderosa para salvar vuestras almas. Si hay algo seguro, hermanos, si hay algo seguro, es que el Evangelio tiene poder. No como una especie de magia que usamos como amuleto para hacer lo que queremos, para que nosotros finalmente consigamos las cosas que queremos, sino para salvar. Recuerdo una persona que conocí hace tiempo que cada vez que estaba asustada decía, la sangre de Cristo tiene poder, como una especie de frase mágica que iba a hacer que las cosas salieran bien. Y es cierto que claro que la sangre de Cristo, el Evangelio tiene poder, pero tiene poder para salvarnos. Para eso tiene poder. Quisiera que por un momento pudieras imaginarte la peor persona que conoces o que te puedes imaginar. Tal vez algún dictador cruel de la historia, alguien que solo de pensar hace que la piel se te erice,
Pues la Biblia nos muestra que el Evangelio es poderoso para transformar incluso a esa persona. Dios puede transformar el corazón de cualquiera, no importa lo que haya hecho o lo que diga. No debemos de confiar en lo que nosotros, en la forma que nosotros predicamos, y si somos muy persuasivos, debemos de confiar en el Evangelio. Quisiera que viéramos este pasaje que leímos hace algunas semanas, Lucas 18. Lucas 18, del versículo 18 al 27. Si quieren buscarlo, Lucas 18, del 18 al 27. Dice: y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirando Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Qué mal usado este versículo muchas veces, ¿no? Qué mal usado esto de lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿No puedes hacer algo? Dios sí puede. ¿No puedes conseguir tal cosa? No, Dios sí puede. Bueno, este no es el punto, por supuesto. Esto es sacar un texto de su contexto. Ese no es lo que el texto dice. Esta frase, la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos, y si quieren tener más contexto de esto pueden ver la predicación de hace algunas semanas. La respuesta de Jesús es: si este hombre rico, perfecto en la ley, con un estándar moral muy alto, experto en teología, prudente, sabio, sabe de memoria capítulos de la Biblia, ora de una manera hermosa, sabe enseñar, es rico, etc. Si él no se salva, dicen los discípulos, ¿y entonces quién? ¿Quién podrá salvarse? Si esta persona no se salva, todos estamos peor que esa persona. Y Jesús le responde: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Si hoy estás escuchando el Evangelio y tenías dudas de tu vida, te aseguro que si confías en el Evangelio de Cristo, en su palabra, en la obra de Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados, Él es poderoso para salvarte hoy mismo. No necesitas hacer nada, Él ya lo hizo todo por nosotros. No hay obras que puedan salvarte. No hay nada que podás hacer para ser salvo, solamente creer que Él pagó ya el precio por nuestros pecados cuando murió en la cruz por nosotros. No es por obras, es solamente por gracia. Ahora bien, lo siguiente que voy a hablar podría parecer un poco contradictorio con lo que acabamos de ver, que la salvación es solamente por obras, por gracia y no por obras. Y lo que voy a decir parece que contradice eso, pero no. Versículo 22, Santiago 1, versículo 22, dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ya nos ha hablado de que primeramente de escuchar atentamente la palabra de Dios y recibirla con humildad, pero ahora necesita aclarar: no solamente escuchar, sino hacer. No solamente escuchar, sino hacer.
Y alguno pensará, pero Luis, ¿no dijiste que la salvación era por gracia y no por obras? ¿Y ahora por qué me estás diciendo que es necesario hacer? Lo que Santiago dice es, ¿vos querés saber realmente si sos salvo? ¿Vos querés tener dudas de si sos salvo? Mira tus obras, mira tu vida. ¿Estás viviendo o solo escuchás la palabra de Dios? Santiago usa un ejemplo mucho mejor que el que di hace un tiempo del monstruo de barro. Él dice que el que mira la palabra de Dios atentamente, que el que mira la palabra de Dios sin hacerla, es como un hombre que se ve al espejo. Se mira su rostro, pero se va y se olvida, o como dice Santiago, se olvida qué clase de persona es. ¿Qué clase de persona es? La Biblia es un espejo, es como la luz de Cristo que revela lo que somos. Una persona sin Cristo no ve su pecado, no ve su condición. Puede entender que ha hecho cosas malas, pero no entiende lo grave de su condición. No ve cuán terrible es su condenación. Es como un enfermo de cáncer que no sabe lo que tiene. Sufre los síntomas de la enfermedad, pero no sabe por qué. Le echa la culpa a otras personas para sentirse mejor y busca cómo hacer que esos síntomas se tranquilicen con medicamentos, con entretenimiento, con placeres, con conocimiento, con falsos dioses o con lo que sea, pero finalmente la enfermedad destruirá cada célula de su cuerpo hasta que finalmente muera. La Biblia, por el contrario, hace una radiografía de nosotros y nos examina y ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, o sea, para estudiar los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros pensamos que leemos la Biblia para examinarnos, pero realmente es ella la que nos está examinando a nosotros. Es interesante cómo este pasaje de Hebreos pasa de hablar de la palabra de Dios a hablar de Dios mismo. Y Santiago hace un intercambio también entre palabra de Dios, evangelio y Cristo. Juan dice que Cristo es el verbo hecho carne, el logos, la palabra hecha carne. Y la pregunta es, ¿cómo te estás mirando a vos mismo? ¿Cómo te estás mirando a vos mismo? Desde ya te digo, fuera de la palabra de Dios no vas a ver realmente tu condición. No vas a entender qué clase de persona sos. El versículo 24 dice esto, no vas a entender qué clase de persona sos, te olvidas. Estás yendo a la Biblia con orgullo o con humildad. La lees y decís, esto le serviría a tal persona, pero no ves tu pecado en ella. O haces un estudio teológico profundo de cada pasaje, pero nunca hay una exhortación para tu vida. O simplemente no la lees. O la lees, te examinás, ves tu pecado, pero finalmente nada cambia en tu vida. Todo es lo mismo. Todos estos ejemplos son lo mismo. Esto justamente es lo que dice Santiago. Un oidor solamente, un oidor olvidadizo que se engaña a sí mismo. Está cegado y tal vez ni siquiera es salvo. Tal vez solo vive una religión falsa, una fe falsa. Qué peligroso, ¿no? Versículo 25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella,
no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Y te hago una pregunta. ¿Te gustaría poder ser transformado por la palabra de Dios? Seas o no seas cristiano, ¿te gustaría poder ser transformado por la palabra de Dios? Te voy a dar algunas advertencias. Cuidado con responder apresuradamente. Déjenme decirles lo que pasa cuando vemos en este espejo. A diferencia de un espejo normal que cuando lo ven, ustedes verán a una persona bien parecida, bien peinado. Lo que la Biblia nos muestra, nos va a mostrar un espejo de lo que realmente somos. Nuestro pecado. Es doloroso ver nuestro pecado porque tenemos otro pecado que se llama orgullo y que odia que le digan las cosas en las que está mal. Odia eso, odia sentirse mal. Por eso buscamos todo el tiempo el placer. Pero aún así, si a pesar de esta advertencia, si quieren ser transformados por la palabra de Dios, les doy una vez más otra advertencia. Si a pesar de esto estás dispuesto a ver la palabra de Dios y verte como sos, te advierto que duele y duele mucho. Es como una espada, decía Hebreos, una espada que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Pero si a pesar de esto decís, no, igual estoy dispuesto. Si a pesar de esta advertencia todavía estás dispuesto, te doy una advertencia más. No solo duele cuando te acercas a la palabra de Dios, sino que va a doler cuando alguien más acerque ese espejo a vos y te muestre tu condición. Cuando alguien más te muestre tu pecado, duele más todavía, porque nos lo dice otro. Y si es tan doloroso este proceso, ¿por qué Santiago dice que seremos bienaventurados? La razón es porque ver nuestro rostro en la palabra de Dios, aunque es doloroso, trae arrepentimiento y nos lleva a Cristo, quien ha pagado por nuestros pecados, haciéndonos justos delante de Dios. Ya nos ha sacado del barro y nos está limpiando. Y el proceso es un poco doloroso, pero finalmente somos libres. Esa palabra de libertad, esa ley perfecta que está trabajando en nosotros, Cristo mismo que está trabajando en nosotros. Resumiendo pues todo lo que hemos visto hasta ahora, necesitamos entender la importancia de oír, pero no solamente de oír, sino de hacer y permanecer en la palabra de Dios, en la palabra de libertad. Esta forma de llamar a la Biblia nos muestra que el resultado de una fe genuina es la gracia de Dios, nos da libertad. Ahora, como último punto, veamos algo que yo disfruto mucho de Santiago, es que después de dar cierta instrucción nos baja a tierra. Como que habíamos escuchado la instrucción y decimos, buenísimo, ya estaba haciendo eso. Santiago, ¿por qué me decís? Ya lo estaba haciendo. Pero Santiago nos termina bajando y nos dice, bueno, tal vez no. Tal vez todavía seguís cegado, pensando que sí cumplías todas estas cosas, pero tal vez no. Si pudiéramos definir en una sola frase el propósito de toda la carta de Santiago, sería de la siguiente manera. Las marcas de una fe verdadera versus los frutos de una fe falsa se ven en las obras. Lo digo una vez más. Las marcas de una fe verdadera versus los frutos de una fe falsa se ven en las obras. Y todo el libro va a ir mostrando de diferentes maneras estas marcas de una fe verdadera, o por el contrario va a mostrar las marcas o la evidencia de una fe falsa. Y este pasaje cierra definiendo qué es una fe verdadera, que es lo que viene diciendo un hacedor eficaz, alguien que realmente vive lo que dice, alguien que realmente cree en el Evangelio. No alguien que solo dice creerlo, no alguien que solo lo escucha y se olvida, sino alguien que realmente lo vive. Y da una advertencia nuevamente, no sea que sea falsa también
esa fe. Pero esta vez ya no va a usar la palabra fe o palabra o hacer o lo que sea, sino que le va a llamar como religión, que finalmente significa devoción. Versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula significa sin mancha, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí se concentra en lo que veíamos al principio con lo que hemos hablado hasta ahora sobre oír y hacer, ya que él dice, si alguno se cree religioso, si alguno cree que está en Cristo, o sea, si alguno cree que tiene fe, que es salvo, pero no refrena su lengua, lo que hablábamos al principio, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, está cegado todavía, es decir, se mantiene solo, se miente solo, no lo ve, está cegado, es una fe falsa, o dice vana, no sirve para nada, es una fe que no sirve para nada. Mucho cuidado, hermanos, escuchemos esta última advertencia, no puede haber un cristiano que viva su vida buscando a Dios al mismo tiempo que su boca sea una fuente de imprudencias constantes sin arrepentimiento. No puede haber un cristiano que viva su vida diciendo que busca a Dios, que ama a Dios, que ha creído en el Evangelio, y al mismo tiempo su boca sea una fuente de imprudencias constantes sin arrepentimiento. Esto muestra estas marcas o evidencias de una religión vana. Y por el contrario, también nos deja ver los frutos de un corazón regenerado, de una fe verdadera. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Tal vez ahora nos cuesta ver un poco más de qué se trata visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones por la época en la que vivimos. En esta época, una viuda o huérfanos estaban completamente, entregados a la miseria. No habían planes sociales, no habían ONGs que ayuden, no habían hogares de niños que los cuidaran. Era una situación realmente extrema y por eso es necesario que entendamos eso para entender a qué se refiere el texto. Ahora, él dice, esta es la religión verdadera, ¿no? Que cuidemos a estas personas y que nos mantengamos puros, o sea, santos. Ahora, la pregunta es, ¿significa que la fe, que el Evangelio, o que vivir realmente el Evangelio, significa esto que ya no que debemos de hacer esto para ser salvos? O si el contexto era diferente antes, entonces tal vez ya no necesitamos hacer estas cosas. Bueno, de ninguna manera, claro que debemos seguir velando por estas cosas, por supuesto. Pero entendemos que Santiago no ha terminado aquí y que si viéramos la totalidad del libro y finalmente la totalidad de las Escrituras y el mismo énfasis de este pasaje, entendemos que la fe verdadera o la religión verdadera no solo se trata de oír la palabra de Dios, sino de vivirla. En este contexto que estamos viendo hoy, significa amar a nuestros hermanos y tener misericordia en especial de aquellos que son más vulnerables. Es decir, claro que hay muchas cosas que definen lo que es una fe verdadera, pero en este momento, en esta parte que estamos viendo de Santiago, no podemos decir que tenemos una fe verdadera y no arrepentirnos si no estamos viviendo de esta manera. Significa esto también que si me guardo de mi lengua, mi fe verdadera, aunque peque en otras cosas, de ninguna manera, por supuesto que no. Pero hoy
analiza esta situación en tu vida. Hoy examina esta situación en tu vida. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Si es así, gloria a Dios. Si es así, gloria a Dios. Seguí adelante porque el camino aún no termina. Dios te va a mostrar más cosas en su palabra. Dios va a seguir limpiando ese pecado que aún está pegado a nosotros. Dios va a seguir restaurando esa imagen que fuimos hechos a la imagen de Dios, pero que por nuestro pecado hemos distorsionado completamente esa imagen y todo lo que eso implica. Pero Dios está restaurándonos, llevándonos, dice su palabra, cada vez más a la imagen de Cristo, restaurando esa imagen que nosotros no tenemos, limpiándonos de nuestro pecado. Somos justos ante Dios y hemos creído realmente en Él. Pero el proceso sigue. Y finalmente un día disfrutaremos ante su presencia sin más lucha por el pecado, en una relación eterna con aquel que nos amó en la cruz. Si no es así, por favor, no intentes cumplir estas cosas. Si realmente no estás viviendo lo que dice este texto, por favor, no intentes cumplirlo. No intentes ahora empezar a cambiar cosas en tu vida. No sirve de nada una fe falsa acompañada de muchas obras falsas. No sirve de nada. Es legalismo. No es una fe verdadera. En algún momento esas obras van a quedar ahí porque no podemos todo el tiempo estar fingiendo otras cosas. En algún momento salen las cosas a la luz. Si no vivís la palabra, si ella no está cambiando tu vida, posiblemente sea porque el Evangelio no ha impactado tu vida. La buena noticia es que si escuchás hoy su voz, si tomás la decisión de rendirte ante Él, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Oramos. Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Dios. Señor, pensamos a veces erróneamente que tu palabra es una serie de leyes que debemos cumplir, pero tu palabra es una muestra de tu gracia, que a pesar de nuestra condición pecadora, Señor, tú moriste por nosotros. Señor, no queremos confiar en nuestras obras, queremos confiar únicamente en lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Señor, incluso tu gracia es una muestra de misericordia, que no nos has dejado ahí, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Dios. Te pedimos que podamos ayudarnos unos a otros, Señor, en amor, Señor. No juzgando, Señor, sino amando, Señor. Confiando, recordándonos el Evangelio unos a otros, porque somos buenos en olvidarlo, Señor. Somos buenos en olvidarlo. Somos fáciles en caer en legalismo nuevamente y querer hacer las cosas por nuestras obras y no en agradecimiento a tu Evangelio, Señor, a lo que tú has hecho por nosotros. Señor, no se trata de que empecemos de repente a hacer buenas obras, Señor. Se trata de que nos rindamos ante ti, Señor, y que te hagamos rey realmente sobre nuestra vida, Señor. Y los frutos de esto, inevitablemente, Señor, serán buenas obras. Pero nacen, Señor, solamente de un corazón que ha nacido de nuevo y que te conoce a ti, que es conocido por ti, Señor. Señor, gracias por tu Evangelio, gracias por tu obra, Jesús, por nosotros. Ayúdanos que esto no sea, que no seamos hoy, Señor, oidores olvidadizos. Que no salgamos de acá, Señor, y ya está, y no nos acordamos de nada de lo que hemos escuchado hoy, Señor. Sino que podamos poner en práctica todas estas cosas que hemos visto, Señor. Te agradecemos, Señor, por toda tu palabra, Señor, por todo lo que nos enseñas. En tu nombre, Jesús. Amén.